comprensión. Eh, Bien, voy a invitarlos a que abran sus Biblias ahí en Hechos capítulo 8. Hoy vamos a volver un poquito atrás en relación a, a lo que hemos ido eh, estudiando el libro de los Hechos. Habíamos avanzado, ya íbamos más allá del capítulo 13, ¿cierto? Pero es necesario que volvamos atrás un poco porque hay algunas partes de la historia de la iglesia que nos dejan también lecciones importantes, como esta que vamos a ver aquí en el capítulo 8, versículos 4 al 25. Y, y es en relación a los resultados que se fueron dando a medida que se iba predicando el Evangelio. Y es interesante esto porque eh, los diferentes resultados que uno puede ver se siguen dando también hoy, en la actualidad. Uno puede ver, a veces sucede que se da dentro de algunos contextos, ¿cierto? Que mucha gente está como llegando al Señor y uno se alegra por eso, ¿cierto? ¿Quién no se alegra si uno ve que las personas se van sumando o se van acercando al Señor? Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Si uno ama al Señor, obviamente, y ama a las personas, uno quiere que la gente venga al Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de que esas decisiones son genuinas o que lo que las personas están buscando realmente es al Señor? Cuesta definirlo eso, ¿cierto? En una primera instancia. Con el tiempo uno puede irse dando cuenta de que lo que las personas estaban buscando realmente eran otras cosas, a lo mejor. Y tristemente pasa, como nos ha pasado también a nosotros aquí, que vemos pasar a muchas personas a veces por estas bancas o por estas sillas ahora, eh, pero después no sabemos qué pasó o sí sabemos porque en realidad sus intereses eran otros. Y esta historia que aparece acá nos da un poquito a entender que sucede eso, ¿ya? Que a veces hay personas que se acercan o buscan no porque realmente quieran al Señor, sino porque buscan otras cosas, lamentablemente. Al Señor le pasó lo mismo, a Jesús, ¿ya? Él en un momento se dio cuenta, ¿cierto?, de que hubo un grupo numeroso de personas, ¿ya? Ya pasaron los niños a la clase, así que sí, sí. Pasen nomás, chicos. Al Señor Jesús, ahí, allá, ahí. Al Señor Jesús le pasó, ¿verdad? Que hubo un grupo muy numeroso de personas que lo seguía, ¿cierto? Y él se dio cuenta en su momento de que su búsqueda no era genuina, en realidad. Y él tuvo una confrontación bien dura con ellos, ¿cierto? Ahí en Juan capítulo 6, y el Señor mismo, incluso hasta los mismos discípulos, les dice y les habla de una manera así bien fuerte: ¿acaso se quieren ir también ustedes? ¿Cierto? Entonces, Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, se percibe como algo un poco duro, ¿no? Cuando uno piensa y dice, se supone que debemos ser más comprensivos a lo mejor, o ser más, entre comillas, permisivos a lo mejor, pero no es así, hermano, ¿no? Cuando se trata del Evangelio, estamos hablando de algo muy serio, ¿ya? Creer en el Evangelio, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y Señor,
es una decisión de vida, y es una decisión de vida eterna. Entonces, no es como que hoy día digo, por ejemplo, hoy día yo decidí ponerme esta camisa y no otra, ¿ya? O ponerme algo, o comer algo y no otra cosa, ¿cierto? Esas cosas son triviales, ¿ya? No me van a afectar en mucho. Pero decidirnos por el Señor, sí. Es una decisión de vida eterna, ¿ya? Por eso que es algo serio. Y la gente cuando no se lo toma en serio, pasan este tipo de cosas, ¿ya? Entonces ahí en Hechos capítulo 8, si me acompañan, ¿cierto? Versículo 4 en adelante, Lucas nos da de cierta manera el contexto de lo que está aquí ocurriendo, ¿verdad? Se produjo una persecución con motivo de la muerte de Esteban, eh, y los que se habían congregado allí en Jerusalén, que eran judíos que habían venido de todas partes, ¿cierto?, a adorar en la fiesta de Pentecostés, se habían quedado, no se volvieron, ya encontraron un ambiente tan propicio, ¿cierto?, de tal nivel de comunión, de afecto, de amor en este nuevo grupo que nació, la iglesia, que decidieron quedarse, no se fueron, no se volvieron a sus lugares de donde habían venido, ¿ya? Entonces, como se quedaron allí en Jerusalén, la población de Jerusalén creció de una manera muy grande de un día para otro, ¿ya? Entonces era mucha gente la que estaba allí. Entonces, estos nuevos creyentes fueron los que, de cierta manera, son los que salieron esparcidos, porque se produjo una gran persecución, dice, contra la iglesia, el versículo 1, Hechos 8:1, y dice que salieron esparcidos, ya, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ya. Ellos se quedaron y obviamente la gente que era de ahí, de Jerusalén, la gran mayoría se quedó. La iglesia en Jerusalén siguió funcionando, no es que la iglesia desapareció de Jerusalén, ¿ya? Dice, pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Se produce esta diáspora, ¿no? Esa es la palabra que aparece allí en el idioma original, que significa que fueron esparcidos, ¿cierto?, llevando la semilla. Era una palabra que se usaba para referirse cuando se tira la semilla, ¿ya? Y en un sentido, hermano, eso es lo que es el evangelio, ¿ya? El evangelio es una semilla que hay que esparcir, ¿no?, que hay que compartir. Y qué lindo lo que hicieron ellos, porque a pesar de las circunstancias, ¿cierto?, de lo que estaban viviendo, estaban siendo perseguidos. Ahí en versículo 2 y 3 se describe de qué se trataba la persecución, ¿cierto? Dice que Saulo entraba a las casas de las personas, asolaba a la iglesia, dice que los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, lo que estaban viviendo era algo tremendo, ¿ya? Nosotros no nos podemos imaginar ese tipo de cosas porque nosotros no vivimos ese tipo de cosas. A lo mucho aquí de repente a uno ya le dicen algo, el canuto, el aquí, allá, qué sé yo, ¿no? La burla, ¿cierto? Algún desprecio, pero nadie de nosotros aquí ha experimentado jamás una persecución por causa del Evangelio. En este momento hay cristianos que están siendo torturados, están siendo vejados por la causa de Cristo. Es terrible lo que vive, por ejemplo, la iglesia en Irán, en Corea del Norte, en países musulmanes de África, ¿ya? En donde de repente, donde no hay Dios ni ley, ¿cierto? Allí, y de repente llegan estos grupos extremistas y arrasan con todo, ¿ya? Violan a las mujeres, se llevan a las niñas, matan a los hombres. O sea, es terrible. Nosotros no nos enteramos de ese tipo de cosas porque eso no es noticia para este mundo de este lado, para esta gente de este lado del mundo. No es noticia para ellos. Aquí es noticia
los asaltos, qué sé yo, lo que está, la última voltereta que se pegó el gobierno, esas cosas son noticias acá, ¿cierto? Pero hablar de los cristianos que están sufriendo, eso no es noticia para nosotros acá. Pero es una realidad, es lo que está ocurriendo. Y ocurrió desde el inicio de la iglesia. ¿Ya? La iglesia ha sufrido, desde sus comienzos, ha sufrido la persecución. Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia por todos los medios posibles, por medio de la persecución, por medio de la falsa doctrina, por medio de el engaño, ¿cierto? Y eso nunca ha cesado, siempre ha habido y va a haber este tipo de cosas, porque son las artimañas del enemigo para destruir la obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante? Que los hermanos que estaban sufriendo esto, ¿qué hicieron con estas circunstancias que ellos vivían? ¿Las vieron como un impedimento? No. En vez de verlas como un impedimento, las vieron como una oportunidad, ¿ya? Como una oportunidad. Y eso es lo maravilloso, porque el Evangelio, hermano, siempre, en el Evangelio siempre hay oportunidades para hablar, para compartir. Somos nosotros los que decidimos cómo vamos a tomar las circunstancias que estamos viviendo, ¿ya? Lamentablemente, cuando hay tanto relajo como en el que vivimos nosotros, ¿qué ocurre con el Evangelio? ¿Qué ocurre con el Evangelio en los tiempos de relajo? Estamos tan relajados que nos quedamos dormidos. ¿Qué ocurre? Normalmente, no avanza, el Evangelio no avanza. La historia de la iglesia ha demostrado que las veces en que el Evangelio más ha avanzado es cuando más ha sido difícil, cuando ha habido más persecución. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Eso decían los padres de la iglesia. Entonces, lamentablemente, en vez de nosotros tener hoy día la conciencia de que tenemos las puertas abiertas, de que tenemos la tremenda oportunidad, ¿cierto?, de hablar, de compartir sin problemas, en vez de aprovechar esa oportunidad, la desperdiciamos. La desperdiciamos, lamentablemente. Pero gracias al Señor aquí vemos un ejemplo y una enseñanza de estos hermanos que anunciaban el Evangelio. Y dice que Felipe, que era uno de los que habían sido escogidos para ayudar dentro de la iglesia, ¿cierto?, en las responsabilidades del repartimiento de las cosas y todo eso que había, porque la iglesia había crecido mucho, ¿cierto? Entonces se necesitaba gente que estuviera a cargo de ayudar en otras áreas. Uno de ellos, dice Felipe, descendió a la ciudad de Samaria. ¿Por qué dice descendió a la ciudad de Samaria? Porque estaban en Jerusalén y Jerusalén estaba en las montañas, en las alturas. Todas las otras demás ciudades estaban bajo el nivel de la ciudad de Jerusalén. Por eso que siempre se usa ese concepto descendió, ¿ya? Entonces descendió a la ciudad de Samaria, que estaba un poco más al norte, y dice que predicaba ¿a quién? Predicaba a Cristo, ¿ya? Predicaba a Cristo, porque el Evangelio se trata de eso. El Evangelio se trata de predicar a la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no estamos promoviendo denominaciones, ni estamos promoviendo cierta iglesia, porque ninguna de esas cosas salva. Las iglesias no salvan, las denominaciones no salvan, el que salva es Cristo. Entonces cuando predicamos el Evangelio, hablamos de una persona, hablamos de la persona de Cristo, ¿ya? Y la gente, dice versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué maravilloso cómo el Señor
que había prometido dar, confirmar, ¿cierto?, la predicación de ellos a través de estas señales y prodigios. El Señor confirmaba la palabra, la predicación. El pecado siempre ha traído muchas ataduras y muchas maldiciones sobre la vida de las personas. Y cuando el Evangelio llega a la vida de alguien, el Evangelio trae salvación, pero también trae libertad. Libertad de todas estas ataduras. Libertad de todas estas cosas que Satanás se ha encargado, ¿no es cierto?, de poner sobre la vida de las personas. Entonces, ¿cómo no predicar el Evangelio, hermano? ¿Se da cuenta? Uno no llega a saber en las cosas en las que la gente ha estado metida hasta que el Evangelio no llega a ellos. Por eso que predicar el Evangelio también, de cierta manera, tiene como el sentido de traer luz en medio de oscuridad, de tinieblas. Cuando Pablo decía que en los que no conocían al Señor el Evangelio estaba encubierto, no era porque ellos no estaban predicando, sino porque Satanás se había encargado, ¿cierto? 2 Corintios capítulo 4, Satanás se había encargado no solo de poner una venda en los ojos de las personas, sino que lo que quería era obviamente que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, las ataduras del diablo, hermanos, sobre la gente son tremendas. Como se dice, uno ve caras, pero no ve corazones. Uno no sabe lo que hay al interior de las puertas de las casas. Pueden estar pasando cosas terribles, ¿ya? Vejaciones, aberraciones, qué sé yo, una infinidad de cosas, porque Satanás se encarga, ¿no es cierto?, a través del pecado, de la maldad, de mantener a la gente bajo esas ataduras y esas cosas terribles, ¿cierto?, que ha producido el pecado. Entonces, cuando llega el Evangelio, cuando llega la luz del Evangelio, uno trae libertad, uno trae sanidad al alma, al corazón. Las heridas del alma son mucho más grandes y fuertes que las heridas que pueda producir una fractura, una cortadura, porque las heridas del alma no se sanan con una medicina, con un poco de metapío, como decíamos antiguamente, ¿no? Las heridas del alma solamente las puede sanar Dios. Por eso que había gran gozo, fíjese, había gran gozo en aquella ciudad. Claro, ¿cómo no iba a haber gozo? Pues imagínense, todo lo que les trajo el Evangelio. Y no es que Felipe era el súper poderoso, no, era Dios, el Señor, quien a través de la predicación de Felipe, era por medio de la predicación del Evangelio que estas cosas se estaban produciendo. Entonces, hermano, a veces uno piensa y dice, ¿por qué no vemos el poder de Dios? ¿Por qué no vemos la transformación de la vida, los corazones? ¿Por qué? Bueno, porque no estamos predicando a Cristo. No es que estas cosas iban por separadas, no eran que habían eventos de sanidades por un lado y por otro lado Felipe estaba, no, esto iba junto. Esto era una sola cosa. Felipe estaba predicando, estaba anunciando el Evangelio, estaba hablando de Cristo y se estaban produciendo estas cosas. Porque el Señor confirmaba la predicación de su palabra por medio de estas señales. ¿Era un tiempo de transición? Sí, por supuesto que era un tiempo de transición. ¿A qué me refiero cuando digo que era un tiempo de transición? Una de las cosas, por ejemplo, que no estaba en aquel momento era el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿ya? Entonces, ¿cómo ellos podían, en base a qué predicaban el Evangelio? Bueno, predicaban el Evangelio en base a la Biblia, porque el Evangelio no solamente está en el Nuevo Testamento, el Evangelio está desde el Antiguo Testamento, de ahí parte el Evangelio.
Isaías 53, por ejemplo, es un texto, es un pasaje maravilloso en la Biblia que nos muestra, por ejemplo, todo lo que fue el sufrimiento, los sufrimientos del Mesías. Cómo Él cargó el pecado de todos, cómo Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cómo Él fue llevado, ¿no es cierto?, a la cruz, fue crucificado, ¿cierto?, cómo se repartieron sus ropas, todo lo que se cumplió después en la obra que Cristo hizo, todo ya estaba escrito. Así que no es que no era necesario el Nuevo Testamento, por supuesto que no, el punto era que no estaba escrito en ese momento. Nosotros hoy día mayoritariamente cuando predicamos el Evangelio, ¿de dónde predicamos el Evangelio? Cuando compartimos con la gente. Del Nuevo Testamento, obvio. Porque el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, ¿cierto? Salvo Lucas, que fue el único que no era apóstol y no sé quién habrá escrito el libro de Hebreos, no se sabe, ¿cierto? Pero todos los demás libros fueron escritos por los apóstoles o por personas que estuvieron directamente relacionadas a Jesús. Los dos hermanos de Jesús, ¿cierto? Santiago y Judas. Ya el libro de Judas, entre paréntesis, si alguien no lo sabe, no fue escrito por Judas Iscariote. No fue escrito por Judas el que traicionó a Jesús. El libro de Judas fue escrito por el hermano de Jesús, un hermano personal, carnal de Jesús, ¿ya? Y el libro de Santiago, lo mismo. Jacobo, ¿cierto?, el hermano del Señor que se convirtió en el líder principal de la iglesia en Jerusalén, fue escrito por el hermano de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento necesitaba ser escrito. Jesús lo había anunciado. Jesús se lo había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ustedes todas estas cosas que hoy día no pueden comprender porque todavía no viene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu venga, Él les revelará todas estas cosas. Y entonces ahí está ahora completo, está terminado todo lo que el Señor quería revelarnos a través de su palabra, y por eso que hoy día nuestra autoridad no son milagros y señales. Lo que confirma hoy día el Evangelio que predicamos es la palabra de Dios. Por supuesto que Dios sigue haciendo milagros, no es que Dios ha dejado de hacer milagros. No estamos diciendo que hoy día Dios no hace milagros. Dios hoy día igual saca demonios. Dios hoy día igual puede sanar personas. Porque el poder de Dios nunca ha estado limitado. No está limitado ni al tiempo, ni al espacio, ni a nada. Solamente que aquí hay una diferencia de qué es lo que confirma el mensaje. ¿Qué es lo que confirma el mensaje? Ahora, en ese momento, obviamente, como no estaba terminada la palabra, la revelación no estaba completa, ellos necesitaban que a través de estas señales y estos milagros, su palabra, su mensaje fuera confirmado. Y estos milagros y estas señales confirmaban esa palabra. Y la gente podía experimentar el poder de Dios en sus vidas. Pero como siempre, hay personas que les gusta el milagro y les gusta lo exterior y solamente quieren quedarse con eso, pero no quieren la sustancia, ¿no? No quieren lo que es verdadero. Por eso dice el versículo 9, empieza con un pero, con un contraste entre la gente que estaba recibiendo el mensaje, que estaba experimentando el poder de Dios por medio del Evangelio, con este hombre llamado Simón, dice, versículo 9. Se da cuenta que hay un contraste allí, pero, o sea, la gente que estaba gozosa, recibiendo del Señor y recibiendo todo lo que traía el Evangelio como resultado de sus vidas, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, y ahí la palabra es trucos, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a quedar hasta ahí nomás. Mire, qué interesante, ¿no? Había en esta misma ciudad, en este mismo lugar, en donde la gente había estado con muchas ataduras espirituales. Mire qué coincidencia. Había un hombre que era el que la llevaba ahí, parece, en este aspecto, ¿no? Una especie de mago, brujo, como decimos hoy día, en palabras bien directas. Él había estado engañando a la gente, dice. Él había mantenido a la gente engañada por mucho tiempo, haciéndose pasar por algún grande. Generalmente estas personas tienen ese perfil, ¿cierto? Son muy carismáticos, atraen la atención, llaman la atención de las personas. Siempre el enfoque son ellos. Ellos. O sea, todo gira en torno a ellos. ¿Ya? Ellos son el sol, todos los demás orbitan alrededor de ellos. Y eso es un indicio, usted puede darse cuenta. ¿Ya? Estos personajes que aparecen hoy día en la radio, ¿no es cierto?, promoviéndose y todo, y generalmente son personas que aluden mucho a Dios, a la Biblia, ¿ya? Ellos no dejan afuera esto, porque ellos quieren manipular, ellos saben que la gente tiene fe, o que la gente cree o quiere creer, ¿cierto? Y a través de esa capacidad que tienen, porque son unos verdaderos artistas. Fíjese, dice, había engañado con sus artes mágicas, dice, versículo 11. Es decir, él sabía hacer trucos. ¿Cómo queda de impresionada la gente, ¿no?, cuando estos tipos hacen estos trucos? Mira, te leen la carta y yo sé que la carta que te va... Uno queda, oh, ¿cómo lo hace, cierto? Es impresionante, ¿verdad? Y tienen esa habilidad, ¿cierto?, para poder engañar a la gente y hacer creer, ¿no?, de que algún poder o algo tienen. Porque uno no se lo puede explicar, ¿cierto? ¿Cómo puedo explicar este truco que este tipo hizo? ¿Cómo adivinó el número? ¿Cómo supo si yo no le había contado? ¿Cómo se enteró de que en el pasado yo había... Es tremendo, ¿no es cierto? Bueno, este tipo había logrado hacer esto y con eso había ganado mucho dinero. Porque siempre detrás de esto está una ganancia. Estas cosas no son gratis. Y qué interesante también, porque como hay un dicho que dice, un dicho de la cultura popular, que el problema no es el chancho, sino el que le da de comer. A uno le impresiona cómo estos tipos siguen funcionando cuando hay cantidad de personas que se han desencantado y han llegado a entender que fue un engaño, qué sé yo, pero todavía hay un montón de gente que va detrás de ellos y les sigue pagando más encima. La gente le gusta, ellos quieren ver resultados, ¿cierto? Todo el mundo quiere una solución rápida. Todo el mundo quiere tener una explicación a por qué me siento mal, por qué estoy enfermo, pero nadie hace una autocrítica de decir, oye, a lo mejor estoy siendo muy desordenado para comer, a lo mejor estoy siendo negligente con mi salud, estoy haciendo aquí, o sea, siempre la culpa la va a tener otro, nunca la culpa la voy a tener yo. Entonces viene alguien y me dice, sí, mira, hay una persona, un vecino tuyo, un fulano, qué sé yo, alguien, y ese es el que te tiene odio y te está haciendo mal, y ese es el que te está haciendo el trabajo, pero tráeme 50 luquitas para empezar y vamos a ver cómo arreglamos esta situación.
y ahí va la gente. ¿Sí o no? ¿Sí es así? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo he escuchado este testimonio, yo lo he escuchado cientos de veces, ¿ya? En la gente, sobre todo cuando uno va a la isla y conversa con las personas y ahí van con su discurso. Y otra vez cayeron en la trampa, en la trampa. Bueno, este Simón había logrado hacer estas cosas y cuando ve que la gente, su ganancia se le está cambiando de bando, dice, ay, chupaya, ¿qué pasa aquí? ¿Mm? Además, él veía que las señales, que los milagros que se hacían por medio de la predicación que Felipe estaba entregando, compartiendo, no eran engaños. Él sabía que lo que él hacía eran engaños, porque esta gente sabe que cuando está lo que está haciendo nunca se lo va, el que es embaucador nunca le va a decir, oiga, mire, yo lo estoy engañando a usted, obviamente que no, ¿ya? Pero en el fondo de su corazón, estas personas saben que son engañadores. Entonces, ¿qué hizo él? Mire lo que dice el versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo, aquí hay que poner entre comillas, este creyó de él, porque no puede ser lo mismo que lo que estaban haciendo las personas que verdaderamente estaban reconociendo a Cristo y el Evangelio. Entonces, esta creencia de él tiene que ser, aquí tiene que estar hablando de otra cosa, ¿ya? Y obviamente lo va a explicar Lucas. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, mire, o sea, no, hacia aquí hay que meterse con todos, vamos con todos, ¿y cuál es el problema? Hay que meterse al agua, me meto al agua, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si que me voy a mojar, después me seco, si es agua nomás. El punto es que tengo que saber de qué se trata esto. Y mire lo que dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Porque se dio cuenta de que, oye, esto es verdad. Esto no es un engaño, no es un truco, esto no es tirar una cortina de humo y salir, ¿no es cierto?, bajarse con una sábana y aparecer por otro lado. No, esto no es un truco, esto es verdad. Entonces tengo que aprender. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace Felipe? ¿De dónde viene este poder? ¿Cómo lo aprendió? ¿Hay alguna técnica? Entonces él estaba siempre, dice que estaba siempre. ¿Por qué? Porque quería observar, quería ver si había alguna cosa que él se estuviera perdiendo, que los demás a lo mejor no se daban cuenta como solía hacerlo él. Como pasa con estos trucos mágicos, ¿no?, que hacen, que siempre hay una parte que nosotros no vemos y ahí es donde está el truco. No sé si se acuerdan o vieron alguna vez de un tipo que incluso lo amenazaron de muerte porque era uno que revelaba todos los trucos de los magos, ¿no? Y salían en YouTube cómo se hacían todos los trucos, ¿no? Y al tipo lo amenazaron, no sé al final qué habrá pasado con él, si lo hicieron desaparecer o no, pero él mostraba cómo se hacían todos los trucos de magia, ¿ya? Pero sabemos que Felipe no estaba haciendo ningún truco. Y Simón se estaba dando cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo era una realidad. Pero ¿de qué se trata cuando dice aquí que él también creyó? Por supuesto que no era una fe genuina. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el Evangelio es un mensaje que hay que creer, el Evangelio es una semilla que hay que esparcir, en primer lugar, como vimos, pero también es un mensaje que hay que creer y recibir por medio de la fe. Cuando las personas dicen que creen, yo no puedo poner en duda cuando alguien dice que cree,
porque yo no puedo ver su corazón. Si alguien me dice, pastor, mire, a mí me gustaría bautizarse, yo no le puedo prohibir. Felipe no le prohibió a Simón que se bautizara. O dice aquí en alguna parte que Felipe puso en duda la decisión de Simón. No, porque lo bautizó. Entonces por ahí de repente algunos alegan y dicen, oye, pero ¿cómo el hermano llega y bautiza a cualquiera? Yo no puedo ver el corazón de las personas. No es que yo llegue y bautice a cualquiera. Si alguien viene a mí y me dice, hermano, sabe que yo me quiero bautizar, amén, qué bueno, me alegro, espero que tu fe sea genuina. Conversamos con esa persona, hacemos una inducción, le volvemos a explicar el Evangelio, nos tratamos de asegurar que esté entendiendo el Evangelio, pero yo no, ni siquiera Felipe pudo darse cuenta de que la decisión de Simón era verdad o no. ¿Pero era genuina la fe de Simón? No, no era genuina. Lo que Simón creía era lo mismo que dice Santiago cuando dice que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios no son salvos, pero los demonios también creen. O sea, lo que él creía era que, oye, sí, esto es verdad. Ah, me doy cuenta que sí es verdad. Felipe no está engañando a nadie. Felipe no es como yo. Me doy cuenta que, claro, que tiene coherencia lo que él dice con lo que él hace. Pero es tan increíble esto que está haciendo que a mí me puede servir. Yo quiero saber cómo. Me gustaría tener también esto, porque obviamente ahora toda esta gente que antes me seguía a mí, ahora lo está siguiendo a él. Y obviamente yo no quiero perder la fuente de mi ganancia. Así que me voy a pegar lo que más pueda para ver cómo conseguir lo que no quiero perder. Lo que no quiero perder. Entonces aquí viene esta parte en donde cuando se predicaba el Evangelio al principio de la iglesia, siempre tenían que estar presentes los apóstoles como una forma de confirmar lo que estaba ocurriendo. Fíjese lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se da cuenta otra vez cómo hace énfasis en esto, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los apóstoles, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué era de esta manera? Porque tenían que los apóstoles confirmar la decisión que ellos habían tomado. La venida del Espíritu Santo, a excepción solamente del día de Pentecostés, siempre se produjo en el libro de los Hechos, siempre se produjo en el momento en que las personas recibían el Evangelio. No era una experiencia aparte. Aquí obviamente pasaron unos días. Esto no ocurrió hoy día. Ellos recibieron la palabra, reconocieron el Evangelio, aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pasaron unos días hasta que se enteraron en Jerusalén, mandaron a los apóstoles para que vinieran y ellos vinieron y orando por ellos recibieron el Espíritu Santo. Esta experiencia en sí era una sola. Porque la salvación siempre es ante todo y primeramente, una experiencia espiritual. La salvación es una experiencia espiritual, pero que tiene connotación en nuestra vida personal diariamente. Es decir, una vez que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal, en ese momento viene a vivir a mi persona, a mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es quien produce la nueva vida en nosotros.
Cuando uno no tiene a Cristo, cuando una persona no tiene a Cristo, espiritualmente esa persona está muerta. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, si me acompaña allí rápidamente, que nosotros, antes de reconocer a Cristo o de tener al Señor en nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros. Es decir, una vida espiritual. Y esa vida la genera el Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón, a nosotros, cuando reconocemos a Cristo. Entonces en ese momento se produce el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, la transformación de la vida que se produjo, por ejemplo, en Zaqueo, que había sido un hombre avaro, que había sido un hombre ladrón, aprovechador, pero cuando Cristo vino a su vida, se convierte Zaqueo y dice, ya, ahora mi vida cambió. Ahora ya no voy a ser más un usurero, un ladrón, sino que ahora incluso arrepentido voy a devolverle a la gente todo lo que les he robado. Imagínense. Eso es un cambio de vida. ¿Se da cuenta? Un cambio de vida es cuando una mujer, como la mujer samaritana, había vivido una vida licenciosa, era muy religiosa, pero había vivido una vida licenciosa toda la vida, es decir, ella no tenía vida espiritual. Era muy religiosa, pero no tenía vida espiritual. Sabía todo lo que sus padres enseñaban acerca de cómo tenían que adorar y el lugar y el monte de ellos, que era más santo que el monte de los judíos allá en Jerusalén, pero ninguna de esas cosas había llegado a afectar su vida personal, porque ella vivía una vida totalmente licenciosa, vivía en pecado. Cuando ya se aburría de un hombre, se cambiaba y se iba con otro. Total, ya habían pasado por su vida 5 maridos y el que ahora tenía ni siquiera era su marido. Pero el Señor llega a su vida, a su corazón, y su vida cambia, y su vida es transformada. Todo lo que había sido antes, las cosas viejas, pasaron, como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una persona que está maquillada, arregladita así por fuera, como que le vamos a echar una manito de gato. No, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando llegan los apóstoles para que puedan recibir el Espíritu Santo, estos nuevos creyentes, y ser incorporados a la iglesia, se produce este efecto tan maravilloso, tan poderoso, que transforma la vida. Y cuando Simón ve esto, dice, ahí está el secreto. Denme a mí ese poder, yo también lo quiero tener, yo también quiero imponerle las manos a las personas, incluso se los puedo comprar porque tengo harta plata. Y ahí cuando se revela esto, ¿no?, de lo que hay en el corazón de este hombre, Pedro lo confronta duramente y le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y dónde estaba su conversión, su bautismo? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad
veo que está, veo que estás. Ahí se reveló el carácter verdadero de Simón, ¿cierto? Miren, en algún momento aflora la verdad. Yo hablaba con alguien hace poco y le decía, mira, yo soy una persona igual que tú. Tú me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti. Somos perfectamente engañables. Pero hay alguien a quien jamás vamos a engañar, y es al Señor. Y en algún momento siempre va a aflorar la verdad. Siempre en algún momento se descubre a un mentiroso y también a un ladrón. Pero al Señor nunca lo vamos a engañar. Y al Señor tampoco nunca le vamos a poder robar. ¿Qué le vamos a robar al Señor? Lo que las personas necesitan es arrepentirse. El arrepentimiento es el primer paso para reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Si no nos arrepentimos de corazón, si no deseamos realmente que el Señor cambie nuestra vida, todas las demás cosas, podemos decir un montón de cosas, podemos hacer un montón de cosas, podemos venir a las reuniones, podemos bautizarnos, podemos hacer, qué sé yo, podemos pagar, dar dinero. Siempre el tema del dinero es un tema delicado en las iglesias. Lamentablemente, producto de engañadores que han usado el Evangelio para enriquecerse, hay mucha gente que utiliza el asunto del dinero para denigrar a los cristianos, a los evangélicos sobre todo. Se está haciendo rico con el Evangelio, ¿no? Y aquí Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Bueno, eso era lo que no quería. Rueguen por mí, por favor, les dice, para que no me vaya a ocurrir esto, para que no se me vaya a ir mi platita. Nadie necesita aquí tu dinero, ¿ya? La Biblia habla de que los creyentes, los hijos de Dios, una de las formas en que adoramos y servimos al Señor es cuando damos para Él, para el Señor, y como dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno, dice, dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ustedes que vienen acá y han venido acá y ya nos conocen, saben, aquí jamás les vamos a pedir plata a nadie. Cada uno de nosotros somos responsables. Si queremos dar para el Señor, tiene que hacerlo con toda libertad, con responsabilidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar de mala gana, no dé, porque aquí no necesitamos su dinero. Pero si usted quiere con alegría venir y dar para el Señor, allá atrás hay una cajita, ahora no está, no sé qué pasó, se la robaron. Ahí está. Ya no la había visto, perdón. Está atornillado ahora ahí, lo robaron en la caja no hace mucho, ¿ya? Pero si usted quiere dar, usted vaya ahí personalmente, silenciosamente, y dé lo que quiera dar para el Señor. Eso es una ofrenda. Pero aquí no pedimos ni limosnas, ni pedimos cantidades. Cada uno sabe lo que tiene que dar para el Señor, ¿ya? El Señor no necesita nuestro dinero. Pero sí debemos ser responsables con lo que tenemos. Porque todos recibimos, ¿o no? Claro. Ahora, ¿cómo lo gastamos? Esa es nuestra responsabilidad. Debemos ser responsables con lo que tenemos. Debemos suplir nuestras necesidades para nuestro hogar, para nuestras cuentas. Y debemos un día, así como todas las cosas que el Señor nos ha dado, un día vamos a tener que darle cuentas al Señor. También por lo que hemos recibido en nuestra vida. Así que, hermanos, el ejemplo de lo que pasó con Simón se convierte en una lección también para nosotros, ¿ya? En nuestra vida. ¿Cuál ha sido el resultado? Y esto debiéramos preguntarnos, hermanos.
¿Cuál ha sido el resultado del Evangelio en mi vida? ¿Cuál ha sido el resultado del Evangelio en mi vida? ¿Qué cambios espirituales y personales se han hecho evidentes en mí desde el momento que reconocí a Cristo como mi Salvador personal? Por ejemplo, ¿estamos orando más o estamos orando en forma personal delante del Señor? ¿Estamos meditando en su palabra? Porque es algo que debemos hacer los creyentes, meditar en las Escrituras. ¿Estamos deseando las cosas espirituales o las cosas del Señor más que las cosas carnales o mundanas? Esos son algunos de los cambios que podríamos ver como un resultado del Evangelio en nuestra vida. Si no hay ninguna de estas cosas, yo te animo a que te preocupes. No vayas a hacer cosas de que esa creencia o ese creer que en algún momento tuviste sea bastante parecido con el de Simón, ¿ya? Que solamente quería por el provecho que él podía sacar y no por lo que realmente significaba reconocer a Cristo como su Salvador. Vamos a orar, dar gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por estas historias que podemos ver en la Biblia, estos resultados que produjo la predicación del Evangelio de diferentes maneras. Hoy día también se da mucho esto. Y quisiéramos, Padre, de que cada uno de los que estamos acá seamos genuinos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestro corazón, a examinarnos delante de ti, de tu palabra, y que no terminemos apartándonos, alejándonos, porque en realidad se va a quedar en evidencia que lo que queríamos era otra cosa y no al Señor. Padre, gracias porque estamos acá, oramos por las personas, por gente que hemos conocido, personas que han pasado por este lugar, por estas bancas, estas sillas, y que lamentablemente se han alejado o se alejan porque se ha revelado que en sus corazones no había una fe genuina. Oramos, Señor, por ellos. Pedimos tu misericordia, tu gracia, tal como le dijo Pedro a Simón. Arrepiéntete y ruega al Señor a ver si Él te perdona la maldad que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Ayúdanos, Padre Santo, para hacerte fieles, para seguirte de corazón y ver los resultados en nuestra vida para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Como dije, para los que a lo mejor no